Muy bien, buenas tardes, noches o días, donde quiera que nos esté viendo y escuchando. Ciencias Sagradas tiene el honor de presentar a ustedes esta pequeña entrevista donde hablaremos sobre la astrología esotérica. Tenemos aquí a Miguel Aranda, tenemos a Miguel y tenemos precisamente a Cecilio Flaminstli. Así es de que son miembros del Colegio Internacional de Cosmobiología y son realmente astrólogos dedicados a esta hermosa ciencia. Muy bien, pues bienvenido Cecilio, bienvenido Miguel. Vamos a iniciar con la primer pregunta de ley que tendría que hacerse cualquiera les haría, ¿no? ¿Qué es la astrología esotérica? ¿Quién quiere contestarnos? Yo la contesto. Pues Adelante. es una astrología que se puede considerar una astrología del alma, una astrología más profunda, en donde nos vincula un estudio o una relación que existe del hombre con el cosmos, con el universo, o en ese proceso de desarrollo, de evolución. Nosotros estamos muy ligados a la naturaleza o al cosmos. Entonces la astrología esotérica precisamente estudia ese vínculo y esa correlación que existe entre uno y el otro. Bien, muchas gracias. Me parece muy clara tu respuesta. Para Miguel, ¿por qué la horoscopía no se considera esotérica? ¿O qué opinas tú de eso? Efectivamente, lo que tradicionalmente se difunde como astrología es el estudio de la carta natal, que nosotros técnicamente denominamos el horóscopo. El horóscopo lo que nosotros vamos resolviendo es precisamente las inquietudes más mundanas, más humanas de un ser humano, o sea, definir su personalidad, definir un poco sus tendencias, saber para dónde va, desde el ángulo estrictamente de la solución de su vida actual, dijéramos, de su vida personal, cuál es su personalidad, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus formas de relacionarse con el mundo, es decir, completamente mundano, dijéramos, es decir, muy relacionado con el tema del mundo y no con el tema de la evolución, el tema del alma, como mencionaba Cecilio. Entonces, en este caso, la horoscopía pues no cae dentro del ámbito de la astrología esotérica por el hecho de que se preocupa por el aquí y el ahora, se preocupa por el momento actual que vive la persona en un sentido de la resolución de sus necesidades cotidianas y no en un sentido evolutivo, no en un sentido trascendente que sea el enfoque de la astrología esotérica. Bien, muchas gracias, Miguel. Hay esta pregunta para Cecilio. Si la horoscopía resuelve las necesidades humanas como el amor, dinero, salud, poder, la astrología esotérica, ¿qué resuelve? Bueno, se considera que la astrología esotérica hay un proceso, digamos, hay un plan cósmico. Ese plan cósmico le llamamos evolución. Y hay leyes que rigen precisamente ese proceso de evolución. El hombre entra dentro de ese plan y hay una correlación entre ese proceso de desarrollo y el hombre. Entonces el hombre tiene que ver también la razón del por qué está aquí. ¿Qué es la función que viene a desempeñar y para dónde tiene que caminar? Las preguntas que se hacen tradicionalmente, ¿por qué estoy aquí? ¿A dónde quiero ir? ¿Y de dónde vengo? Entonces la astrología esotérica le da como luz o guía precisamente para que entienda o entendamos cuál es esa estructura en donde tenemos que hacer cierta preparación, ciertas disciplinas para entrar conscientemente o coadyuvar a ese proceso de evolución de una forma consciente. Entonces, precisamente es el alma con el universo. Ya definitivamente resuelve las necesidades del alma conectadas al universo, a lo divino, ¿no? Me imagino. Así es, al mundo divino, correcto. Al mundo divino, a la parte espiritual. Muy Así es. interesante. Bien.
Vamos a ir con la siguiente pregunta para Miguel. ¿Cuál es la razón de que la astrología esotérica se encuentre como lenguaje secreto en muchas de las religiones actuales y antiguas? Sí, precisamente esta necesidad de darle un sentido trascendente a la vida, no simplemente ese sentido de lo cotidiano, de resolver el alimento y la procreación, a lo mejor acumular algo de riquezas, sino en un sentido de darle trascendencia a nuestra existencia. Luego, entonces, algunas religiones lo van a utilizar como una forma, como un camino, dijéramos, a veces de maneras muy ocultas. Esto es, jamás nos van a hablar de que están usando astrología, pero sus enfoques nos hablan de un lenguaje simbólico que nos va llevando hacia la conexión con lo trascendente, con lo sagrado que hay en nosotros mismos y que hay a final de cuentas en toda la manifestación universal que no alcanzamos a ver. Entonces, desde el ángulo de la religión, pues sería muy útil el tener estos elementos, este lenguaje para poder guiar a un ser humano en una búsqueda trascendente. Por eso es que las religiones muchas veces utilizan este tipo de conocimientos para transmitirnos metodologías, para transmitirnos técnicas, para transmitirnos conexiones, a veces a través de ritual. Muchas religiones, como decíamos, ni siquiera mencionan el hecho astrológico, pero sus rituales son estrictamente astrológicos en un sentido muy esotérico. Tenemos que la religión católica sigue ese mito solar, ¿no? De los 12 apóstoles y Jesús, representando el zodiaco, ¿no? Así es, y inclusive el mismo ritual tradicional del catolicismo tiene un profundo simbolismo astrológico en cuanto a su estructura, en cuanto a sus partes. O sea, desde el ángulo de la astrología esotérica nosotros podemos comprender mucho mejor. Existe por ahí un texto de Ragón, si mal no recuerdo, que menciona, lo llama La Misa y sus misterios, en donde precisamente nos desvela todo el trasfondo astrológico esotérico del ritual católico por excelencia. Muchas gracias, Cecilio. Ya que nos metimos un poco en la cuestión de la religión, ¿la astrología esotérica es una religión o es una mancia o qué es en realidad? Pues yo lo definiría, bueno, si se puede hablar de religión, el religar precisamente lo humano con lo divino. En ese sentido, podría caber en ese concepto. Pero la astrología permite precisamente la transmutación de lo profano a lo sagrado, de lo humano particular a lo cósmico universal. La verdadera grandeza debe ser precisamente la preocupación de alcanzar niveles superiores. Entonces, yo pienso que va más allá a través de un lenguaje simbólico, a través de símbolos que no es fácil a veces interpretarlos porque se requiere una preparación más profunda, más intensa. Entonces, yo no considero que pueda ser una mancia, pero bueno, depende también de enfoques y puntos de vista. Yo lo considero presente una relación, una vinculación de lo humano con lo sagrado. ¿Podríamos decir entonces que es más que nada, es una doctrina? Pues yo pienso que es más el estudio de la naturaleza, el estudio de lo sagrado, que no es tan sencillo estudiarlo porque pues no está en lo común, o sea, no está en lo cotidiano, sino se requiere una preparación de años a través de vivirlo precisamente en esa conexión, entendiéndolo como alma. Si lo vemos, por ejemplo, hay una preparación para en la institución, la red cultural, pues entrar a una cámara implica una preparación. Así para entender un poco la astrología esotérica implica también una preparación en cuanto a lo simbólico y en cuanto a las claves que ya la astrología normalmente nos da. Entonces ya es como la base para dar ese salto a un estudio de más profundidad.
Muy bien, definitivamente. Entonces, no es una mancia, porque una mancia es un arte para adivinar el futuro. En verdad, la solución esotérica no busca adivinar el futuro en sí, el ser humano. Busca vincularlo al desarrollo espiritual, a la conectarse con lo divino, ¿no? Y Así hablando de es. ese tema de lo divino, ¿cómo, Miguel, cómo sería la vinculación entre la astrología esotérica con lo sagrado? ¿Cómo se vincula la astrología esotérica con lo sagrado? Se vincula a través de la comprensión de los símbolos, precisamente. O sea, un símbolo que por su simplicidad nos resulta a veces demasiado obvio, demasiado simple, pero que conforme vamos nosotros profundizando en el sentido de ese símbolo, nos va haciendo ver cómo en esos trazos tan sencillos nosotros encontramos una profunda sabiduría. De esa manera nos va conectando con lo sagrado. Es un poco como el simplemente ver un árbol. El ver un árbol es algo muy cotidiano, pero ese árbol representa un símbolo también, al igual que los símbolos astrológicos. Entonces nos da una profunda enseñanza. Y conforme nosotros vamos conectando con ese símbolo, así como podemos conectar con un árbol, vamos entendiendo lo sagrado en lo cotidiano. Y de esa manera, a través del simbolismo, que puede ser a través de una reflexión, de una meditación, de una introspección, de una visualización, nosotros vamos poco a poco viendo cómo los símbolos nos revelan cosas cada vez más profundas. Y es la manera en que el símbolo nos sirve como herramienta entre lo cotidiano, entre lo mundano, entre lo que podemos ver a simple vista y aquello que trasciende, aquello que es sagrado dentro de eso cotidiano. Esa es la gran profundidad de la astrología esotérica, ¿no? No nos busca separarnos de nuestra vida cotidiana, sino que en ella misma, a través de los símbolos, nosotros vamos encontrando el sentido de lo sagrado. Muy bien, muchas gracias, Cecilio. ¿Cómo se clasifica la astrología esotérica? Pero antes de que me contestes, quiero leer un planteamiento que hace el maestro Laferrière al respecto de la astrosofía. Dice, es la sabiduría de los astros, es la vertiente de la cosmobiología, en la cual se hace la interpretación astrológica desde la perspectiva mental, espiritual y evolutiva. Es la ciencia que estudia al ser desde el ángulo de la conciencia. Entonces, ¿qué piensas tú y qué crees cómo se puede clasificar la astrología esotérica? Bueno, pues hay apoyos o ramas que podrían ser de utilidad para esto. En realidad, no sé si haya una división o una ramificación, pero yo digo que las estructuras fundamentales es pues entender, por ejemplo, ay, perdón, ya me perdí con la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, que cómo se clasificaría la Ah, la astrología clase. esotérica. Pues Sabemos, mira, sí, a ver. sabemos que existe, por ejemplo, el zodiaco es un proceso del alma a través de los 12 trabajos de Hércules, pero también hay una vinculación cósmica de los ciclos de la humanidad, como es la astrología equinoccial, que habla de esos ciclos importantes. Sí, ¿Podría entonces exactamente. clasificar desde qué manera se podría clasificar? Pues mira, a partir del conocimiento planetario, por ejemplo, entender por qué los solsticios y equinoccios, digamos, plantean una correlación entre fechas iniciáticas y estos 4 puntos. Y cómo entran los otros 3 puntos. O sea, en cuanto a los signos, pues entender, por ejemplo, si yo digo el ecuador terrestre tiene también el ecuador celeste, que es una línea o prolongación imaginaria. Y la eclíptica, que es una ruta, un camino también imaginario, un referencial. Cuando se encuentran estos 2 puntos, pues hay una chispa divina, digamos. Y este es precisamente el punto vernal, o punto gamma, o equinoccio. Entonces, eso nos toma de una referencia como
la fecundación de la naturaleza, el espíritu y la materia, que van a propiciar la vida. En este concepto, pues está establecido en el mismo ciclo solar. Realmente el parámetro esencial es el Sol. Y el Sol determina precisamente todos estos movimientos, cambios o desarrollo a través de, si un astrónomo lo ve desde su punto de vista, nosotros lo vemos desde lo que hay atrás de ese fenómeno astronómico. Entonces, para nosotros sería un aspecto simbólico, un movimiento no real, pero que tiene conexión con el desarrollo espiritual. Perfecto, muy bien, creo que me queda claro. Ahora una pregunta para Miguel. Alan Leo, un gran astrólogo moderno, habla mucho sobre la astrología esotérica. ¿Qué es lo que plantea él? ¿Cómo vincula él a la astrología esotérica en el desarrollo de la conciencia o el desarrollo del ser humano? Este autor, conocido como Alan Leo, de nombre Frederick William Allen, precisamente, nacido en el siglo antepasado, allá a finales de los 1800, y fundador de revistas, escritor de libros y todo. En su libro Astrología Esotérica, precisamente, vincula de manera muy profunda la astrología esotérica con el Oriente, con la visión de lo que conocemos como el Jyotish, ¿no? La Jyotish es la visión astrológica de los antiguos hindúes. En esto él la va enlazando con lo que es la Jyotish por un lado y la teosofía por otro lado, al hablarnos de los planos, al hablarnos de las esferas. Menciona mucho las castas también de una manera muy importante, y habría que entender las castas desde el ángulo oriental, no desde el ángulo occidental, que ha degenerado en todo este proceso de segregación moderna, sino en un sentido mucho más profundo, las castas, dijéramos, celestes, las castas cósmicas, en donde uno al nacer ya pertenece a una casta y de alguna manera está marcado por esa casta para trabajar en cierta forma, y cómo el mismo destino, la misma vida nos va llevando en ese sentido de ubicarnos en esa casta. No es por el hecho de haber nacido de acuerdo a los ancestros, sino que es el momento exacto del ascendente el que nos va a dar la casta, y es un enfoque muy de Alan Leo ese de las castas, que como digo, no tiene que ver con el hecho de nacer en cierto estrato social, sino tiene que ver el hecho de haber nacido bajo cierto signo al ascender. Por otro lado, también menciona mucho todo el tema de los planos, y hay un enfoque muy interesante que a mí me gusta mucho, cuando él habla de diferentes formas de conectarnos con los impulsos de los planetas. O sea, de alguna manera, el hecho de que nosotros estemos vivos, estamos conectados de maneras biológicas, dijéramos, con el impulso planetario, y a lo largo de un proceso de desarrollo humano, dijéramos, normal, nos vamos conectando en otro plano, en otra forma, con los mismos planetas, y vamos adquiriendo ciertas experiencias. Pero él habla precisamente de la posibilidad de conectarnos en un nivel todavía superior, más fino, con la verdadera esencia del planeta, que, como dice, no tiene que ver con el cuerpo celeste, tiene que ver con cierta inteligencia, con cierta energía, dijéramos, que está en planos mucho más elevados, y que eso nos permite realizar un proceso evolutivo profundo, y es más o menos el enfoque que le da en un sentido de evolución a través de la comprensión de estos dos enfoques, dijéramos, uno oriental en el sentido, dijéramos, de la Jyotish, la filosofía específicamente de la India, la astrología de la India, y por otro lado el sentido teosófico también muy importante. Él es miembro de esta sociedad, y de ahí es donde va sacando sus enfoques de la astrología esotérica. Muy bien, me parece que esto y bueno, algunas cosas más se van a ver en la conferencia que van a ustedes compartir. Desde luego es una probadita lo que les estamos dando aquí. Sí, Como última pregunta, quiero hacerles esta para cuestionamiento para cerrar bien esta entrevista. Dice la siguiente pregunta y la última. ¿Cómo vincular esta ciencia al desenvolvimiento espiritual? Porque normalmente la horoscopía la vincula al desarrollo humano, prácticamente, pero no a lo espiritual en sí. ¿Cómo es esa vinculación? ¿Cómo es que es una herramienta
la astrología esotérica para el desenvolvimiento espiritual. Me gustaría que esta pregunta, como es la última, la contestaran los dos. Claro, Una, bueno, una a la vez, uno a la vez. sí, empiezo, bueno, nos sirve para comprender, entender que hay un proceso de desarrollo, de evolución, y que hay una jerarquía que está vigilando o estableciendo ese proceso de evolución. Llámele una jerarquía invisible, llámese una jerarquía manifestada, llámense planos. Entender que hay eras y que esas eras, cada era, por ejemplo, ahorita estamos en la era de Acuarios, que hemos pasado la era de Piscis, de Aries, y que todo eso tiene un sentido en el desarrollo de la conciencia humana o de la raza humana o en el terreno espiritual. Entender que, por ejemplo, el proceso de reencarnación, pues no nada más del ser humano, sino del planeta en sí también, como un ser viviente. Entonces, todo eso nos va a dar una idea de que, como decía la ley de Hermes, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera, que ese proceso de evolución rige todo el universo. Pero lo que nosotros nos indica es que nos da una certeza de que no estamos aquí por azar, no estamos aquí por casualidad, sino que cumplimos un mandato celeste y que vamos caminando, y la astrología bien con las eras nos va indicando ese proceso de despertar cada vez más. Por ejemplo, la era de Acuario, el proceso es despertar a la humanidad o que despertemos a un primer grado iniciático, tener la conciencia de un primer grado iniciático en una escala de 7. Entonces yo pienso que esa es la importancia de la astrología esotérica. Bien, bueno, tu opinión, Miguel, ¿cuál sería al respecto? Sí, ¿Cómo? a mí me gusta, ahondando un poquito en el punto que mencionaba hace un momento, les digo yo que hay una conexión básica con los impulsos planetarios que se va dando a través de la gestación, en el cual cada planeta, dijéramos, va rigiendo parte de nuestra gestación a través de los meses que nos lleva a formarnos. Y si hay alguna falla, pues se va a manifestar en formas orgánicas, en formas de deficiencia, en forma genética. Es una primera conexión básica, elemental, biológica con los impulsos del cosmos. Posteriormente, al nacer, empezamos ese desarrollo humano, en donde nosotros pues vamos encontrando la conexión con los planetas a través de nuestro desarrollo, dijéramos, básico, hasta los 29 años aproximadamente, cuando ya tenemos conexión más o menos fina, quienes se han dedicado un poquito a hacerse responsables de sus propias vidas, ya van conectando precisamente con todos los impulsos básicos, los 7 impulsos básicos, y posteriormente para poder aspirar a la parte sagrada que nos narra la astrología esotérica, tenemos que tener bien afinados estos 7 impulsos, o sea, tenerlos perfectamente bien vividos, bien conectados, o sea, ser personas responsables, ser personas maduras, ser personas optimistas, ser personas activas, en fin, todo lo que representarían los 7 impulsos básicos para poder aspirar a través de lo que conocemos en el sistema solar como la sanación, primeramente la sanación de todas nuestras partes dañadas a lo largo de este proceso, y posteriormente ya aspirar a esos impulsos superiores, empezando con Urano, que es precisamente una conexión muy importante que, como menciona Leo, está muy relacionada con la verdadera conciencia de uno mismo, ¿no? Como él menciona, es interesante este punto, como Alan Leo menciona que Urano está muy relacionado con el Sol, Alice Bailey está muy relacionado con la Luna. Al final de cuentas, ambos lo colocan con algunas de las dos fuerzas más importantes en la conexión humana, tanto el Sol como la Luna, ¿no? Entonces, es ahí donde empezamos nosotros a ascender hacia lo sagrado. De lo contrario, tratar de conectarnos con los planetas superiores que conocemos como Urano, Neptuno y Plutón, resulta dijéramos, un acto temerario, ¿no? Y vemos cómo muchas gentes quedan perdidas cuando tratan de conectar con ellos sin la solución de lo humano primero. Entonces, primero hay que solucionar lo humano y de ahí pasamos al trabajo de la astrología esotérica para
ascender o aspirar hacia lo sagrado. Entonces es un proceso, al final de cuentas es un proceso, tenemos que dejar cuentas saldadas primero. Eso no siempre se va a lograr, el alma no siempre lo puede lograr en un solo intento, a veces se llevan varios intentos. No sabemos el número, pero pues, pueden ser muchos, me estoy refiriendo a diferentes encarnaciones. Entonces llega el momento en el cual ya podemos aspirar a trabajar ya desde el ángulo sagrado, y para entonces la astrología esotérica se convierte en una herramienta de mucha utilidad, siempre y cuando hayamos ya cubierto toda la parte humana. Si no, nos vamos a perder. Es el problema el que representa el querer aspirar a lo trascendente cuando tenemos resuelto lo cotidiano, lo humano estrictamente. Y es bueno, pues me pareció muy interesante sus propuestas de esta conferencia, y esperamos a todos nuestro auditorio, nuestra gente que nos está viendo y nos está escuchando, a que asistan a la conferencia Astrología Esotérica este jueves 21 a las 6 de la tarde, hora centro de México, por vía Zoom. La conferencia durará 2 horas, será realmente muy interesante. Como ustedes ya vieron, esto es solo una probadita. Vale la pena, los esperamos. Y al final de este video tienen la información para que ustedes nos contacten y puedan asistir a nuestra magnífica conferencia sobre este tema que muy poco se toca. Así es de que lo esperamos, y gracias por su atención. Gracias, Cecilio, gracias, Miguel, por su participación en esta pequeña entrevista que se tornó muy interesante. Gracias. Muchas Y gracias. Gracias a ti, Rubén. Y ahí esperamos estaremos. en la próxima, el día jueves 21. Ahí estaremos, Tenemos los una esperamos. cita Ahí importante. estaremos. Gracias, Rubén.